Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Porque les voy a tratar un asunto que para mí es apasionante, pero yo creo que no goza de la simpatía o de la emoción que nos causa a los abogados, que es la historia constitucional de México. México es uno de los países que tiene una historia constitucional más rica, no por el número de constituciones, sino por la variedad de la vida constitucional que ha tenido. Desde mucho antes de haberse constituido en un estado como tal, cuando todavía era colonia, era la Nueva España, ya tuvo los dos primeros documentos constitucionales. En la época independiente también. Hay un autor francés que a mí me gusta mucho, que lo he seguido, un especialista en derecho romano, Joseph Otorlan, que dice que todo jurista debe ser historiador y que todo historiador debe ser jurista. Que si se quiere analizar cómo funciona una sociedad, hay que analizar sus estructuras jurídicas y las estructuras jurídicas llevan como consecuencia la conformación de las estructuras políticas. Y a partir de ahí, la sociedad se desarrolla de una manera o de otra. La vida constitucional de México empieza, la podemos dividir en cinco grandes etapas. La primera se pueden llamar las constituciones impuestas. Impuestas no solo a México, sino impuestas al Imperio Español. La primera es en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invade España, secuestra a quizá los dos más torpes reyes borbones que ha habido, y es una competencia muy difícil saber cuáles son los borbones más tontos, y llegó y para justificar el establecimiento de una nueva dinastía, la dinastía de Bonaparte, con su hermano José I. Los nobles españoles se doblegaron a Napoleón, le dieron la firma, pero son unos lineamientos constitucionales que querían dar pie a una futura constitución del Imperio Español, pero que evidentemente no fue válida, no tuvo ninguna aplicación en la metrópoli y mucho menos en la colonia. Sin embargo, tuvo un mérito indudable, un mérito que a los españoles no les gusta reconocer, que es gracias al Estatuto Provisional de Bayona que los españoles se dieron cuenta que podían vivir en un régimen constitucional, que el régimen constitucional era mucho más atractivo para las libertades, para la organización social, que un régimen autoritario. Los liberales españoles conocían la Constitución de Cádiz como la Pepa, porque había nacido el día de San José. Es una constitución liberal, liberal moderada, tiene varios méritos, acaba con la Inquisición, no permite la libertad de cultos, pero no sanciona los cultos no católicos, y llega a las colonias, particularmente a México, donde es jurada, es acatada, pero no es llevada a cabo. Después de esas dos constituciones impuestas, tenemos lo que podríamos llamar los textos preconstitucionales.
El primero, que sin ser una constitución completa, sí tiene rasgos de garantías individuales de un texto constitucional. Es el decreto de Hidalgo en la ciudad de Guadalajara, el mismo año del grito de independencia, al mes siguiente, en el mes de octubre, en el que da por terminada la esclavitud en todo el territorio de la Nueva España y suspende las alcabalas y el papel timbrado. Posteriormente tendremos, 4 años después, los lineamientos de López Rayón. López Rayón es el único abogado de todos los insurgentes. Es el que tiene una idea muy clara de lo que debe ser una estructura jurídica del nuevo Estado, el Estado que sería el Estado mexicano, y expide estos lineamientos constitucionales. Las diferencias ideológicas de táctica militar y de táctica política de López Rayón con Morelos se dan desde el momento en que López Rayón, como secretario de Hidalgo, entra en conflicto con Morelos. Pero los lineamientos de López Rayón obligan a Morelos, 2 años después, a expedir los sentimientos de la nación, a convocar en Apatzingán a la Constitución de Apatzingán, que sería la primera constitución global, por decirlo de alguna manera, que se promulgó para el futuro imperio mexicano. En ese momento entra un declive en la lucha por la independencia y en los aspectos constitucionales y jurídicos prácticamente desaparecen. Habrá que esperar hasta que el fortalecimiento de los franceses en España hace que los liberales españoles piensen en terminar con la lucha, con la intervención francesa y que en las colonias de América vean la posibilidad de independizarse de España. Si no del rey, porque todavía el grito es viva Fernando VII, sí de la estructura jurídica del Imperio Español. Iturbide, un antiguo militar español encargado de perseguir a los insurgentes, pacta con Guerrero el plan de Iguala y se logra 3 documentos fundamentales. Primero el plan de Iguala, luego los tratados de Córdoba con O'Donoghue, cuando el recién nombrado virrey español llega a México por Veracruz, y posteriormente el acta de independencia. Evidentemente no son textos constitucionales, pero sí contienen textos de la estructura jurídica de lo que va a ser el Estado mexicano. Iturbide vuelve a quebrantar su juramento del plan de Iguala, de los tratados de Córdoba y del acta de independencia, de ofrecer la corona a un monarca español, y no queda clara si es una independencia o sería una especie de dependencia jurídica del Imperio Español, y hace que sea proclamado emperador y surge la primera constitución mexicana del México independiente, que es un estatuto provisional del primer imperio encabezado por Iturbide. Este estatuto provisional es un retrato vivo de lo que Iturbide fue como hombre político, la frivolidad personificada. México estaba ardiendo por los 4 costados, los problemas eran inmensos, la independencia se acababa de proclamar. Desde que él entró a la Ciudad de México, cambia la ruta para entrar debajo del balcón de la casa de la Güera Rodríguez, en lugar de entrar por la avenida principal hacia el Zócalo. En este estatuto provisional, su única preocupación, y en eso lleva varios meses, es poder determinar qué título le va a dar a su padre. Porque si él es emperador, ¿qué título le puede dar a su padre? ¿Qué título va a llevar su hermana? ¿Cuál va a ser el título que le va a dar a su hijo como heredero de la corona mexicana? Si va a ser príncipe de Tenochtitlán, príncipe de la Náhuac, príncipe de México, y por fin se inclina a príncipe de Iguala. Esta actitud en estos aspectos tan frívolos demuestra que el Estado se le había salido de las manos y al año y medio es destronado, es enviado al exilio y posteriormente sería fusilado. Al año siguiente, en el año 24, en febrero del año 24, se promulga un acta constitutiva de la Federación Mexicana. Siguiendo un poco el esquema mexicano de constituir la Federación de los Estados Unidos de América, se crea un acta constitutiva
de las partes integrantes del Imperio Mexicano para dar pie a la Constitución Federal de ese mismo año, de octubre de ese mismo año. El acta constitutiva que establece el federalismo es por primera vez un régimen de equilibrios en México. Se ha hablado mucho que el federalismo mexicano es una copia del federalismo norteamericano. Yo creo que la idea sí viene del federalismo norteamericano, pero la razón de establecer un federalismo en México no es unir 13 colonias que estaban separadas, como era el caso de los Estados Unidos, sino era establecer un equilibrio de poderes entre un poder central omnívodo que había tenido siempre México desde antes de la llegada de los españoles, durante la colonia y en el imperio de Iturbide. Entonces, que los estados federados con sus autoridades locales pudieran servir de equilibrio al poder central. La torpeza de Iturbide hizo, entre otras razones, que todo Centroamérica se independizara de México, de Yucatán, que luego volvió a México, pero de Guatemala hasta lo que ahora es Panamá. Pertenecía a México y en ese momento se independizaron. La Constitución de 1824 es republicana y es federal. La separación de Centroamérica y los caos y el caos generalizado que había ocasionó un vaivén en las decisiones políticas de la clase política mexicana y se promulgan las 7 leyes de 1836. Las 7 leyes, a diferencia de la Constitución del 24, es una constitución central. Es la única constitución mexicana que no está codificada. O sea, no es un solo texto, sino son 7 leyes que en su conjunto hacen la constitución, pero son leyes separadas. Estas 7 leyes duran muy poco tiempo y en 1943 se promulgan las bases orgánicas, unas bases orgánicas que regresan al federalismo y que en un país que está a punto de entrar en guerra con los Estados Unidos, agregan un caos jurídico al caos social y político que existía. Esto ocasionó que México perdiera 2 millones de kilómetros cuadrados y que Texas se separara de la Federación Mexicana. En 1847, después de la guerra con Estados Unidos, se restablece la Constitución de 1824. Para mí, la mejor constitución mexicana que ha habido. Una constitución que, aunque no tenía garantías individuales, una constitución auténticamente mexicana y una constitución con los valores tradicionales que a partir de entonces va a tener la ideología liberal mexicana. Se restablece la Constitución del 24 con unos pequeños añadidos muy importantes. Es por la primera vez que aparece el juicio de amparo en un texto constitucional y con él un sistema de equilibrio de poderes en el que los poderes no entran directamente en conflicto uno con otro. Por eso es el juicio de amparo, que es simplemente para el caso concreto, no es un caso generalizado, para evitar que una determinación de la Suprema Corte pudiera entrar en conflicto directo con el Parlamento. Después de la Constitución del 47, de la guerra de Estados Unidos, del desorden que había causado fundamentalmente la actitud de Santana, entre 1955 y 1963 se publican las leyes de reforma. Las leyes de reforma que simplemente se refieren uno hace referencia a ellas como la separación de la Iglesia del Estado. Esto es injusto, porque si bien separó la Iglesia del Estado, esto parece una decisión meramente administrativa, de ámbitos de actividad separadas uno de otros, pero fue muchísimo más profundo. Fue recuperar para el Estado todas las actividades de la vida privada de los hombres que estaban en manos de la Iglesia. El acta de nacimiento sustituía a la fe de bautismo. Las defunciones se realizaban en cementerios civiles, no en cementerios religiosos. La beneficencia pública sería beneficencia pública y dejaba de ser exclusivamente religiosa. Se abolían las órdenes religiosas que permitían la renuncia a la libertad perpetua, o sea, los conventos de clausura.
todos los actos de derecho civil, el matrimonio, pasaron al ámbito civil y dejaron de estar en el ámbito religioso. O sea, las leyes de reforma realmente liberaron a la población mexicana de un sometimiento a un poder extranjero, que era el poder de la Iglesia Católica, o si se quiere, el del Vaticano. Después de las leyes de reforma, viene la lucha por la causa de las leyes de reforma y se promulga la Constitución de 1857. Es una constitución republicana, federal, y es la única que en su origen es unicameral. Los legisladores de 1856 piensan que una sola Cámara, la Cámara de Diputados, es suficiente y no establecen el Senado. En la teoría política, contras más cámaras, más débil es el legislativo. Entonces, un legislativo con una sola cámara, como era la Constitución del 57, hizo que hubiera un legislativo mucho más fuerte y mucho más sólido que posteriormente con los diputados y los senadores. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, Josip Broz Tito, para poder gobernar la República Federativa Yugoslava, que era un enjambre de problemas, 3 religiones, 8 lenguas, 7 repúblicas federadas, tenía 7 cámaras en el legislativo. Una personal, la de diputados, una por zonas geográficas y otra por actividades económicas. Con eso tenía entretenidos a los políticos yugoslavos y él pudo gobernar ese país que obviamente cuando él falleció saltó por los aires. Después de la Constitución del 57, de las leyes de reforma, viene el segundo intento imperial en México y llega Maximiliano, también con un estatuto provisional que tampoco llega a prosperar, simplemente es una serie de normas de protocolo para el trato del emperador y de la emperatriz en palacio. No establecen ni garantías individuales ni una estructura sólida del Estado, simplemente la figura del emperador, de la emperatriz y el tratamiento que los súbditos y los empleados y lacayos de palacio debían de tener. Aquí es interesante porque Maximiliano no podía tener descendencia. Entonces adoptó al nieto de Iturbide como hijo para poder mantener la dinastía Habsburgo en México. Al pobre niño le hicieron la vida imposible. Él vivía feliz en Estados Unidos con su abuela, la viuda de Iturbide. Lo trajeron a México, lo pusieron a vivir en el castillo de Chapultepec con unas par de nodrizas que se olvidaron de él todos y el niño quedó prácticamente abandonado cuando la caída del Segundo Imperio. Después vienen las reformas a la Constitución del 57. Consolidada la República, muerto Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada hace las reformas a la Constitución del 57, que son fundamentalmente 2: el restablecimiento del Senado y el establecimiento de la vicepresidencia de la República. Después viene el larguísimo periodo de Porfirio Díaz, el inicio de la Revolución Mexicana y en 1910, después de la Revolución Mexicana, y en el 13, después de la toma del poder, que no de usurpación, porque siguió los lineamientos jurídicos establecidos por la Constitución, llega Victoriano Huerta. Carranza se rebela contra Huerta con el Plan de Guadalupe y con él no era abogado, pero con 2 aspectos jurídicos fundamentalmente claros. Yo no sé, quizá en esto Javier García Diego tiene una idea muy clara de quiénes eran los abogados que estaban cerca de Carranza, que le dijeron cómo tenía que ser el planteamiento jurídico del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe primero rompe el pacto federal. Después de los actos de Victoriano Huerta, el Estado, gobernado por Carranza, no podía seguir perteneciendo al Estado, a la Federación Mexicana, y rompe el pacto federal y se declara en rebeldía. Y en segundo lugar, promueve o jura o propone el restablecimiento de la Constitución de 1857, que había sido violada por Victoriano Huerta. Viene toda la lucha armada
triunfa la facción de Carranza, llegan a la capital de la República y Carranza se encuentra con un dilema. En todo el periodo armado habían pasado muchísimas cosas. Las leyes agrarias expedidas en Veracruz, las disposiciones de protección a los obreros y sus dos promesas del Plan de Guadalupe. Tenía que restablecer la Constitución del 57 y al mismo tiempo tenía que regresar al Pacto Federal. Aquí se le plantea a él un dilema. Él quiere que la nueva Constitución no sea solamente un texto político que regule desde el punto de vista jurídico la actividad del Estado mexicano, sino quiere mucho más. Quiere un plan, un programa político de la Revolución Mexicana. Y para esto necesitaba una nueva Constitución. Entonces su duda es, ¿convoca a un Congreso Constituyente para hacer una nueva Constitución o simplemente reforma la Constitución por el mecanismo que tiene la propia Constitución para ser reformada? Él se va por el camino intermedio. Convoca a un Congreso Constituyente, pero para reformar a la Constitución, lo cual no era obligatorio. Él convoca al Congreso Constituyente, envía un proyecto de Constitución que es analizado por el Congreso Constituyente, en el que le dan las facultades al Poder Legislativo para determinar las leyes de garantías sociales, pero no las pone en el texto constitucional. Y la diferencia que hace los diputados en el constituyente es que esas garantías sociales no estén solamente como una facultad del legislativo, sino que estén ya grabadas en el texto constitucional para que sean inamovibles, lo cual pasa. Entonces surge el artículo 3º en materia educativa, el 27 y el 28 en materia agraria y el 123 en materia laboral. Pero aquí Carranza tiene también una duda de si que sea simplemente una reforma y unas adiciones a la Constitución del 57 es suficientemente importante para ese documento de programa político de la Revolución Mexicana. Y también asesorado por algún abogado sumamente inteligente, sigue un mecanismo intermedio de una finura verdaderamente notable. El 5 de febrero de 1917 se publica y se promulga la Constitución de 1900, las reformas y adiciones a la Constitución de 1857. Pero al día siguiente, el 6 de febrero, en el mismo diario oficial, se publica una fe de ratas del texto publicado el día anterior, en donde el nombre de la Constitución es cambiado de reformas y adiciones de la Constitución de 1857 a la Constitución de 1917. Entonces, con una habilidad de abogado, cambia el nombre de la Constitución y modifica el proyecto original del legislativo. Ahora, la gran pregunta donde estamos, porque hay permanentemente quienes abogan por una nueva Constitución. Dicen que la Constitución ha tenido muchísimas reformas, es verdad. Algunas adecuadas, también es verdad. Unas monstruosas desde el punto de vista político y gramatical, también es verdad. Ha habido una serie de reformas que darían vergüenza a cualquiera, o que dan vergüenza a cualquiera que las lea. Pero desde 1857, las decisiones fundamentales del Estado mexicano ya han sido asumidas. Todos queremos vivir en una república. Todos queremos que sea una república federal. Todos queremos que sea una república con división de poderes, garantías individuales, garantías sociales. Una nueva constitución se justifica cuando las decisiones fundamentales van a ser modificadas. Si no se van a modificar las decisiones fundamentales y estamos de acuerdo en el esquema general de la estructura del Estado mexicano, tenemos una constitución perfectible, una constitución que evidentemente nos permite vivir adecuadamente sin correr el riesgo que con la clase política que tenemos en este momento se vayan a reunir a determinar un texto constitucional nuevo y distinto en el cual yo por lo menos no tengo ni idea de cuál podría ser el resultado. Muchísimas gracias.